Seguinos en Instagram @latinbmok. Somos multimedia. Episodio, amigos. Segundo episodio, ¿cómo andan? Todo Los bien. extrañaba. ¿Todo bien? Bueno, ¿todo bien? Todo bien, acá andamos presentando el segundo episodio. Tenemos nueva incorporación hoy. Sí, esta vez sí cumplimos con el cupo sociólogo del grupo. Acá está, bienvenida Emita. Olis. Emita Murri. La que cumplía años la mamá el domingo Claro, pasado. mamá, Claro. sí, que no nos Había puedo- compromisos. Está bien, hay que cumplir con la familia. Hay que cumplir. Está perfecto. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Refresh. Vamos a recordar, somos Refresh. Voy a aclarar, porque en el otro episodio no lo aclaré, pero por un error de comunicación nada más. A veces falla. Sí, a veces falla. Quiero hacer una mención especial a nuestros amigos y compañeros de Variable Independiente, que es la agrupación donde nos conocimos y militamos, así que les mandamos un saludo, que nos mandaron todo su apoyo y comentarios lindos sobre el episodio pasado. Sí, tienen que verlo. Sí, porque Importante. la mitad nos mintió y no lo vio al final. Muy lindo, muy lindo. Sí, muy lindo todo, pero no lo vieron. Una agrupación independiente de la Facultad de Ciencias De Económicas, Ciencias ¿no? Económicas, FCUBA. Donde también incorporamos a nuestra amiga especial de sociales. No sabemos cómo llegué ahí, pero llegué de alguna Llegó. manera. Llegó a Córdoba y Junín. Bueno, queremos de vuelta agradecer al lugar, a Latin Bien, por darnos el espacio. Y nada, el estudio hermoso donde estamos grabando. También recordarles que vamos a salir en nuestras redes, que se las vamos a dejar en la descripción del video. Por ahí nos pueden seguir en Instagram, en YouTube, y de ahí vamos a colgar el videito de hoy, del episodio de hoy. Y ya podríamos introducir, ¿Ir arrancando? ir arrancando, diría yo. Lindo Ok. programa hoy. Sí. Lindo programa. Hoy tenemos mucho debate entre economistas y sociólogos, así que va a estar interesante. No nos van a dejar matar a un jubilado tranquilo. La idea de hoy es, digamos, estábamos pensando qué onda la crisis actual, ¿no es cierto? Y dijimos, bueno, quizás estaría bueno hacer una comparación con las crisis anteriores que vivimos hace poco en Argentina, que tenemos muchas para elegir, así que Cada 20 años una nueva. más o menos, sí. Así que decidimos hacer una comparación con la situación social y económica de la crisis del 89-90 y la del 2001-2002, como para ver cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias, tanto a nivel social, económico, político un poco también. La hipótesis un poco es que, digamos, cuando hay una situación así de desorganización tan grande, se habilitan algunas cosas, quizás, que en otros contextos podrían generar un poco más de resistencia u otro tipo de actividades. Sí, quizás un poco esto. Había muchas crisis para ver, ¿no? Pero dijimos, bueno, focalicémonos un poco en las crisis que primero asume un nuevo gobierno o un nuevo espacio que intenta tener políticas específicas para salir de la crisis, como estamos hoy, digamos. Pero a la vez esas políticas son, digamos, duras, tienen un costo fuerte, implican que la gente esté peor por cierto momento. Vamos a ver que quizás eso no dura para siempre, pero sí un momento donde hay políticas claramente antipopulares y ver cómo reacciona la sociedad frente a eso, ¿no? Un poco la hipótesis del momento y la pregunta que nos queremos hacer, no sé si para tener la verdad absoluta, pero sí para sacar algunas conclusiones, es en cuánto puede tolerar la sociedad argentina el ajuste que está viviendo hoy en día y en qué medida existen factores que le permiten tolerar ese ajuste o no. ¿Y qué toleró la sociedad argentina a lo largo de la historia, digamos? ¿Somos una sociedad mansa, no? Bueno, un poco, la verdad que con esta profunda investigación que metimos estos días, muy profunda, encontramos cosas bastante fuertes y bastante llamativas. Bastante interesante, sí. ¿Arrancamos con los 90 entonces? Dale. Bueno, para pensar un poco los 90, me pareció que era importante quizás traer algunas cosas del periodo inmediatamente anterior, del alfonsinismo básicamente, porque sirve, digamos, para entender cuál es la crisis en la que asume el menemismo. Y en este sentido, bueno, el alfonsinismo se caracterizó por ser un caos, básicamente. Y por tener varios intentos de generar, digamos, de estabilizar la economía y de generar
un crecimiento económico, digamos, como mejorar la situación económica que heredó de la dictadura. Entonces, nada, a lo largo de ese proceso fue generando, como fueron fallando los distintos planes. Primero tuvo un intento un poco más keynesiano, como un poco más de volver atrás a la previa a la dictadura, después tuvo un intento más de ajuste, pero ya para ese momento, digamos, había bastante resistencia generada en los distintos sectores sociales, hubo como bastante acuerdo entre los sindicatos y los empresarios, digamos, como hubo una cuestión de resistencia bastante fuerte a las distintas políticas que fue tomando el gobierno, entonces un plan tras otro fue fallando. En ese contexto es que gana las elecciones el menemismo, ya con una situación económica bastante compleja, y de hecho asume, si quieren podemos verlo en la tabla número 1, asume justo en el medio de la primera hiperinflación, en julio del 89. Que eso es un dato que es interesante, porque en general pensamos hiperinflación y pensamos en Alfonsín, y al final en los hechos se terminan dando las dos durante el principio del menemismo. Menem también tuvo hiperinflación. Mucha gente se olvida. Sí, tal cual. Exacto. Interesante para pensar este momento también, ¿no? ¿Cómo lo recordarán a Milei? Exacto. El primer año de Menem estuvo marcado por las dos hiperinflaciones, justamente porque cuando se descalabra la situación económica en el alfonsinismo, hay un pacto entre Alfonsín y Menem para adelantar no solamente las elecciones, sino después también el pase de mando, que termina siendo en lugar de en diciembre, en julio. Justamente en este pico que ahí se ve, la inflación en ese momento interanual fue del 3.600%. Una locura. O sea, solo en un mes hubo 197 puntos de inflación. Tremendo. A partir de esto tuvimos el año pasado casi de interanual. Exacto, exacto. O sea, niveles que impensados para nosotros en este momento. Sí. A partir de esto, bueno, justamente como les decía, hay un acuerdo entre el alfonsinismo y el menemismo y le empiezan a votar básicamente las leyes en el Congreso. Es tipo, bueno, yo te tomo el mando adelantado, vos votame las leyes que necesitamos para salir del ajuste, para salir de la crisis, digamos, que son de ajuste justamente, o sea, son leyes impopulares. En este sentido es que sale la ley de reforma del Estado en agosto del 89, la ley de emergencia económica en septiembre y el plan Bonex en diciembre, que básicamente, así como a grandes rasgos, la ley de reforma del Estado habilita las privatizaciones, la de emergencia económica saca un montón de, digamos, saca subsidios, no permiten que ingresen nuevos contratos al Estado, no, digamos, como congela un montón de cuestiones vinculadas a la lógica estatal. Y el plan Bonex es algo muy interesante que también descubrimos en nuestra investigación en este último tiempo, que lo que hace el Estado es confiscar los ahorros de las personas que tenían plazos fijos y en lugar del plazo fijo darles bonos. Que esos bonos son cambiables en un mercado secundario de bonos. O sea, básicamente vos tenés tu plata en el banco y te dice, bueno, ya no tenés más tu plata en el banco, ahora tenés este bono que vas a poder cambiar dentro de mucho tiempo. Que es algo que si lo pensamos al día de hoy sería algo realmente impensado. Emi, te sumo algo con eso que me parece interesante, que es que además ese contexto donde se da el plan Bonex es en un contexto de casi hiperinflación, entonces los plazos fijos no eran plazos fijos a un mes, eran plazos fijos a 7 días, como si hoy fuese Mercado Pago, digamos. ¿Qué pasa si ahí la plata que tenés en Mercado Pago te la confiscan, digamos, y te dan un bono que vale menos, porque cotiza en el mercado secundario menos de su valor de no, emisión? Y no solo vale menos, sino que también fluctúa su valor, porque está claro, cotizando, digamos, al mercado. Entonces ya no es que tenés tu plata fija, sino que ahora tu plata puede valer menos porque está, cotizando en bolsa, digamos. Sí. Claro, bueno, entonces básicamente entran con un ajuste bastante grande, digamos, como con medidas bastante tradicionales y ortodoxas en términos de bajar el gasto, bajar el déficit y tratar de esa manera de controlar la inflación. Y lo que vemos es que se dispara la segunda hiperinflación, que es entre diciembre del 89 y marzo del 90, que en marzo del 90 se lleva una inflación interanual, claro, porque ya tenías el acumulado de la primera, del 20.000%. Una locura. Somos unos afortunados. Al final parece que sí. Pero bueno, finalmente el menemismo logra estabilizar la situación de la inflación, que era el conflicto principal que había en ese momento cuando asume, con la convertibilidad. Recién, a partir del 91, se empieza a ver que se estabiliza la inflación. Y ya después, más adelante, en el 92, cuando se implementa, en enero del 92, ya empieza el peso convertible, austral convertible era en ese momento, claro, pasa a estabilizarse completamente la inflación y es muy loco ver cómo va bajando de esos niveles del 100% interanual, del 100% mensual
a niveles del 2,8% en mayo del 91. O sea, es realmente Aparte, muy efectivo. Baja muy rápido, es de un mes al otro, digamos. Sí, es fuerte. Ujú. En el medio de todo esto, Argentina jugaba la final del Mundial 90, ¿no? Con el Diego ahí. Ahí es donde le hacen el con antidoping. tobillo gigante. No, en el 94. Ah, ok. Tremendo, Me pasé. ¿no? ¿Cómo la sociedad argentina puede tolerar tantas emociones? Tantas emociones. Es increíble. Bien, y lo loco que veíamos también es que, bueno, esto se da con mucho apoyo tanto a nivel político, de los partidos políticos, como incluso también de la CGT, por ejemplo. O sea, recién empieza a haber conflicto a partir del 92, que hay un paro de la CGT, que también se divide la CTA, digamos, la CTA rompe con la CGT y decide, digamos, ponerse en contra de las políticas que estaba tomando el menemismo, que la CGT en un punto estaba encubriendo, podemos decir, desde la perspectiva de la CTA. Y en el 94 se empieza a formar el FREPASO, que es como representa, digamos, la oposición más política organizada en el menemismo. Después, más adelante, cuando se empiezan a desbarajustar otras variables, digamos, empieza a haber obviamente más resistencia, pero es interesante pensando en ese recorte, el de la crisis, el de qué pasó, qué medidas se tomaron para bajar esa crisis y enfriar un poco la economía. La realidad es que hubo bastante apoyo. Eso nos resultaba interesante verlo. Sí, porque aparte del 89 al 92 recién que decís que empieza a haber conflicto, que, digamos, tiene sentido que por qué también pensamos en hacer este episodio, ¿no? Esta pregunta de, bueno, a ver, no es que hay conflicto desde el momento cero. Hay ahí un periodo de, bueno, a ver qué pasa, a ver cómo se acomoda. Y no es la primera vez que estamos viendo ahora que Argentina ha atravesado por estos momentos. Sí, es interesante cómo cuando hay una situación tan compleja a nivel económico, hay una necesidad de que alguien venga a ordenar, de que alguien ponga un límite a esa situación y ordene, que a veces genera que también se toleren cosas tremendas. Sí. En ese sentido vamos a ver un poco los gráficos y los datos de otras cuestiones. Por ejemplo, bien, perfecto. Ahí tenemos el salario mínimo. Tomamos el indicador del salario mínimo porque no encontramos uno que sea en relación al salario real, que sería un poco más interesante. Pero bueno, igualmente se ve en el salario mínimo cómo cae a lo largo del periodo. Lo tomamos de septiembre del 90 porque había una cuestión con el segundo pico de la hiperinflación que generaba una distorsión bastante grande. Entonces nos interesaba verlo más como de ahí en adelante. Hay una caída del 39%. Después, si podemos pasar al siguiente gráfico, por favor. Bien, acá se ve también qué pasa con las jubilaciones. Que bueno, primero tiene una caída muy grande, justamente de vuelta acá pasa lo mismo. Está la caída de marzo del 90, que es el pico de la hiperinflación. Entonces después hay una recomposición de eso. Y después se ve cómo empieza a caer nuevamente las jubilaciones en relación a la inflación. Ahí está. Bien, perfecto. Y con respecto a esto, otra variable que quizás nos interesaba como mencionar, para compararlo también con el resto de las crisis, es la desocupación, que es interesante porque la realidad es que no es un problema de esta crisis. La desocupación, en un principio, durante el menemismo, se mantiene en un 7-8%, que es lo que venía heredado de la etapa anterior. No es el conflicto de esa primera crisis que está encarando. Quizás después es algo que empieza a aparecer con las medidas que toma el menemismo. Muy interesante esto, sobre todo para pensarlo de ahora, ¿no? Hay algunos análisis que intentan meter todo en la misma bolsa, me da la sensación, y que dicen, bueno, ahora se viene desempleo, ajuste del salario real, ajuste de las jubilaciones, tipo de cambio barato, o sea, dólar barato, y en general como que la cosa es o un escenario o el otro, ¿no? En el menemismo parece más eso, al principio de la economía recorta fuerte los ingresos laborales, las jubilaciones, privatizaciones, ajuste de gasto público. Y recién después, cuando el dólar se abarata mucho y abren las importaciones, empieza a jugar más el desempleo, ¿no? Sí, Para discutir. para pensar. ¿Quieren que pasemos a la siguiente crisis? ¿Estamos? Ah, muy bien. Estamos bien de tiempo. Tiempo récord. Tremendo. A mí me tocó una crisis que viví muy, muy de cerca, que es la de 2001-2002, porque tenía 6 años. No la vi muy de cerca. Pero sí, algunas cosas me acuerdo, pero sobre todo lo que me parece está bueno contextualizar también es, obviamente hablando de más este periodo de cambio de ciclo más que de crisis. O sea, hay muchas cosas que las vamos a obviar en este análisis, más en este caso más del 2001, ¿no? En diciembre del 2001, el 20 de diciembre, podemos poner fin a un ciclo, que es el de la convertibilidad que bien contaba Emi, que ahora voy a contar un poco, pero sobre todo van a haber un montón de cosas que no vamos a decir sobre qué pasaba en ese diciembre del 2001, en 2001 en sí, ¿no?
Entonces, yendo más al cambio de ciclo, la economía que recibe, bueno, primero hubo como 5 presidentes, ¿no? No sé si se acuerdan, pero bueno, vamos a centrarnos sobre todo en las medidas de Duhalde y el enero, febrero y el 2002, ¿no? 2002 como cambio de ciclo. Obviamente no tenía la expectativa como tenés ahora con Milei, porque no es que el 55% de la población lo votó para que haga las reformas que había que hacer, pero había una situación de vacío muy fuerte que venía por cómo estalló la convertibilidad. La convertibilidad, para poner en términos, el famoso 1-a-1, no murió muy rápido. Fue parecido al modelo más kirchnerista que vamos a decir ahora, ¿no? Tardó en morir. Del 98 al 2001 fue como que lentamente se fue agotando ese proceso. Más o menos la economía empieza a caer fuerte, el Producto Bruto Interno, que ahora digo porque es importante esto. Entre junio del 98 y diciembre del 2001 la economía cae, la producción es 16% menos. Eso implica que la economía produce 16% menos, es decir, que los ingresos de toda la sociedad por su producción de bienes y servicios son 16% menos. O sea, si teníamos una torta de X tamaño, ahora tenemos una torta 16% más chica para repartir entre la población. Eso implica que la calidad de vida... La misma población, aparte. La misma población, que encima crece un poquito. Sí. Un poquito. Sí, en ese periodo es poco, ¿no? Entonces, eso iba de la mano con lo que decía de mí antes. Un desempleo muy fuerte en el cierre de la convertibilidad que más o menos están arriba de los 2 dígitos desde el 94. Pero ya desde octubre del 98 a octubre del 2001, para dimensionar cómo pegó la recesión, pasó de 13,2% a 18,3%. O sea, Duhalde ya asume con un desempleo de 18,3%. Con muchos meses con deflación literalmente, los precios a la baja, no había, la convertibilidad era tan rígida que no podías emitir, no tenías pesos. Empiezan a haber cuasimonedas, pues la gente necesitaba transaccionar de alguna forma. La actividad económica estaba muy mal. Y obviamente estaba el tema del corralito, que no lo detallaremos tanto, pero desde diciembre del 2001 se restringe la cantidad de pesos o dólares para sacar del banco. Retirar del cajero. Exactamente, la cantidad de dólares que podías retirar del banco, que era 250 por semana. Entonces, todo eso, bueno, empezó a generar mucho caos social, asume Duhalde en ese contexto. Y ni hablar que encima de todo esto no tenía financiamiento externo. O sea, el riesgo país era 4.400 puntos básicos. O sea, si vos te querías endeudar afuera, el año pasado llegó más o menos a 2.700, creo el máximo. O sea, muy alto. Si te querías endeudar afuera para intentar tener dólares, por ejemplo, para darle la plata a la gente que quería ir a buscarlos, tenías que pagar una tasa de interés 44 puntos por encima. Muy difícil endeudarte en dólares. 44 puntos por encima de la de Estados Unidos, digo, ¿no? O sea, muy alto. Siempre teniendo la de Estados Unidos como referencia. Entonces, en ese contexto, después del gran estallido social, asume Duhalde, medio del interior del Partido Justicialista, medio elegido porque nadie se hacía cargo, fueron bollando los presidentes, el que terminó teniendo apoyo sobre todo, y es determinante también para después pensar la resistencia que hubo a las políticas de Duhalde, termina teniendo un apoyo bastante más amplio del que uno piensa en los sectores políticos, ¿no? Porque termina siendo apoyado por hacer un pacto con Alfonsín, termina siendo apoyado por la CGT, por la UIA, por sectores del campo, bueno, ahora después lo vemos eso, pero... ¿Cuál era el objetivo principal? Cuando uno ve las diferentes entrevistas que se le hace a Jorge Remeslenikov, que sacó un libro bastante de divulgación el año pasado, que se llama 115 días para desactivar la bomba, si no me equivoco, o muy parecido, donde cuenta sus únicos 115 días como ministro de Economía y las políticas que hicieron para intentar salir de la convertibilidad. Ahí ve... y lo más importante de la convertibilidad era que el tipo de cambio estaba tan barato, o sea, era tan barato el dólar... Tenías abiertas las importaciones, obviamente, que te entraban muchos productos de afuera y eso te causaba un desempleo muy fuerte, pues cerraban las fábricas que producían nacionalmente cosas porque era muy barato traerlas de afuera. Entonces, en ese marco, tenemos que intentan, como objetivo, en general Remeslenikov dice, bueno, necesitamos salir de la recesión, pero necesitamos normalizar un poco esto. Y el desempleo era un problema muy fuerte. Y para salir del desempleo tenías que volver a crecer. Y para volver a crecer tenías que salir de la convertibilidad, porque ya era una restricción muy fuerte. Digo, para pensar después cómo el modelo empieza a no dar respuesta a esas problemáticas, ¿no? O a encontrar otros problemas a esas trabas, ¿no? Entonces, en ese marco,
lo que sí nos parecía que estaba bueno ver era, bueno, hay dos principales medidas que en general generaron mucho rechazo de las de Duval. Por un lado, la devaluación, que era inevitable. O sea, porque todos ahora con el diario del 1 te decimos, había que salir de la convertibilidad. Era obvio que el 1-1 no aguantaba más. Pero la realidad es que la sociedad quería seguir en el 1-1 porque su salario en dólares era altísimo. Porque. No, y se habían olvidado, venían de una hiper, como contó Emita, y se habían olvidado por varios años del problema de la inflación. No existía. Exacto. O sea, la convertibilidad fue muy buena para estabilizar, pero llegó un punto en que empezó a mostrar signos de agotamiento y eran que se fue retrasando la devaluación y bueno, terminó en el Nadie corralito. se quería hacer cargo. Nadie se quería hacer Exacto. cargo, tal cual. Exacto, sí. Sí, y un poco cuando veía cómo fue la dinámica de la devaluación, no fue una devaluación tan como las que conocemos nosotros. Primero, la gran particularidad de lo que hicieron todo lo posible los que hacían la política económica en ese momento para que no sea una devaluación que te lleve a una hiper, porque piensa que tenías que devaluar, pero no o sea, tenías que soltar el dólar, pero no tenías reservas para decir hasta acá frenamos el dólar. El dólar se te podía ir a cualquier lado, de hecho se te fue, spoiler, ahora lo vamos a ver. Pero no se te podía indexar la economía, era una economía que no tenía indexación, por lo tanto no había paritarias, por lo tanto si había inflación, no tenías nada que te cubra frente a la inflación, pero los sindicatos no discutían paritarias, no había como hoy gasto público indexado, no es que las jubilaciones se indexaban a la inflación pasada. Entonces, lo primero que hacen es pasar de 1 a 1,4. Ese 1,14 lo hacen en enero, es un 40% de suba del tipo de cambio. Lo hacen porque los cálculos de atraso cambiario que da de la convertibilidad más o menos un atraso del 40%. Entonces dicen, bueno, hago eso. ¿Cuál es el gran problema de eso? Bueno, es que después ya a partir de febrero no lo pueden sostener, lo llevan a 2. En marzo, fines de marzo termina en 3, o sea, pasa de 1 a 3. Imagínense que el dólar estuviese en 1000 y pasa a 3000, digo, para llevar los valores de hoy. Y luego termina, el pico en 2002 lo tenés a finales de junio que llega a 3,87. O sea, casi 4 pesos. O sea, es como si hoy pasaste en 6 meses de 1000 a 4000. Sin indexación. O sea, los salarios no se movían casi. Claro. Pensemos eso, ¿sí? Sí, nada ajustaba por Nada inflación. ajustaba, entonces el éxito de no haber ido a una hiperinflación en ese momento, según los que hacían la política económica en ese momento, era no haber indexado. Ahora, no haber indexado también te generó un costo social gigantesco, que es lo que vamos a ver ahora, digamos. No fuiste una hiper después de que se vaya tanto, pero también tiene un costo muy grande. Para dimensionar, la inflación de ese año fue muy alta, venías de deflación prácticamente, y tuviste 40,9% interanual, pero el tipo de cambio, o sea, el dólar, se movió 250. O sea, lo que los economistas decimos pass-through, o sea, el traslado a precio de la devaluación, si quieren ponerlo en términos más sencillos, es muy difícil de traducir pass-through. El traslado a precio de la devaluación fue bastante chico comparado con lo que estamos acostumbrados hoy, que sube el dólar y al toque los precios van al mismo tiempo. En parte fue chico porque los salarios no indexaban, las tarifas no indexaban y no tenías esa indexación. Entonces, eso te generó, ahí podemos ver el gráfico número 3. La caída del salario real de ese año, para dimensionarla, el salario real cayó desde diciembre del 2001 hasta abril del 2003 un 29%. Digamos, bastante fuerte. La principal caída se da hasta mayo del 2002, como se ve ahí. Después medio que es más lenta la caída, pero es una caída muy fuerte. Si una persona en 30 días llegaba a fin de mes justo, imagínense que le faltan 10 días más o menos a esa cuenta. Entonces esa persona probablemente llegó a la pobreza. Bueno, fue un momento de mucha hambre. Las jubilaciones, podemos ver el gráfico 4, que es el de las jubilaciones. Las jubilaciones tuvieron una dinámica similar. Cayeron 31% entre diciembre del 2001 y abril del 2003. Es bastante fuerte también. Después, fíjense que esto después parece haber cierta recuperación. La del salario costó. O sea, para volver a los niveles de diciembre del 2001 o de 2001 en general, si no me equivoco, es más en 2006, 2007 que recuperó. O sea, tardó mucho la recuperación salarial. Digo, para pensar. Pero la de las jubilaciones más o menos que después se empezó a recuperar porque ya el Estado tenía superávit fiscal, tenía más posibilidad de hacer gasto, hubo el cambio de gobierno, etcétera, etcétera. Para pensar un poco esto, ¿no? Cómo la devaluación se hizo por licuación, pese a no haber inflación. Es rarísimo como esquema. O sea, la sociedad argentina no tenía inflación, pero igualmente lograste licuar
Claro. Porque también el gasto del Estado lo licuaron así. O sea, muy parecido a lo que está pasando ahora. Eso por un lado. Después, por otro, la actividad económica y el desempleo, que es la otra cuestión. La actividad económica no respondió tan mal. Venías de una recesión, como les decía, desde el 98 al 2001 que caíste 16%. El primer trimestre del 2002 caes contra el último trimestre de 2001 casi un 5%. O sea, las medidas de ajuste, si querés más, de Duhalde te implicaron caer 5%. Esa caída más o menos se mantiene, o sea, el resto de los trimestres seguís parecido. Y recuperás recién el nivel de fines de 2001 en el primer trimestre de 2003. O sea, dentro de todo fue un año muy duro, pero ya la actividad económica volvió a su lugar, digamos, con un ajuste muy fuerte del dólar, lo cual en general suele ser de las devaluaciones que más se estudian por eso. Y el desempleo estaba en 18,5 a finales del 2001. Digo, hoy está, ahora lo canta Juli, pero en torno a 5, ¿no? Si no me equivoco. Sí, está en mínimos históricos. Hoy está en mínimos históricos. En ese momento estaba en 18,3%, o sea, el 18,3% de la población económicamente activa buscaba trabajo. O sea, Y no no conseguía, era muy probable tener conocidos sin trabajo en ese momento. Y a mediados del 2002 llega a 21,5 y a fin del 2002 a 17,8. O sea, ya a fin del 2002 tenías menos desempleo que a fin del 2001. Por eso digo, ahí hay algo de que es una economía que en general suele, en estos momentos de salida de crisis, ajustar mucho más por ingresos que por desempleo. El desempleo ya venía más del atraso cambiario del menemismo, de la apertura de las importaciones, de otra dinámica, ¿no? Entonces esa fue la primera medida impopular. Y la segunda, y ya voy cerrando, es la famosa especificación asimétrica. No sé si la han escuchado hablar en algún momento. Pero básicamente la famosa frase de Duhalde de el que depositó dólares recibirá dólares. Bueno, pobre ministro de Spoiler Economía alert. no lo hizo. El ministro de Economía, Remel Denikov, de ese momento siempre dice que no tenían preparada esa frase, como que no... Fue Sucedió. improvisada. Se la mandó Duhalde, lo tienen acá, internas de ese momento. Hay un debate que les recomiendo que miren, por si en algún momento tienen que correr en el gimnasio y no tienen algo para mirar. Buen momento. Me suele pasar. Se puede mirar el debate Cavallo-Remel Denikov por el programa Diálogos Programas o algo así, en YouTube. Okay. Es un debate que no interactúan, o sea, son dos grabaciones distintas. Un debate muy interesante, pero está bueno porque te muestran las dos visiones de la época, cómo Cavallo iba por la dolarización y los otros por la devaluación. Muy interesante. Pero bueno, cierro un poco con esto. Obviamente, de la famosa especificación asimétrica y el corralito se echan la culpa entre sí, ¿no? Cavallo, digamos, ¿cómo fue la secuencia de medidas? Cavallo pone la restricción al retiro, pero no te dice te lo voy a confiscar. Pero asume otro gobierno que dice, ya está la restricción hecha, ¿cómo hacemos? Porque tenían que devaluar Claro. y tenía dólares la gente. Ahorros? ¿Qué pasaba con los ahorros de la gente que tenía dólares? Entonces, ¿y qué pasaba no solamente con los ahorros? ¿Qué pasaba con la deuda de las empresas? De la gente también, piensa en las que tenían hipotecas, por ejemplo. Sí. Pero piensen, si quieren, en una pyme que tenía una deuda de 100 millones de dólares y de golpe le devaluabas, entonces esa deuda en pesos se incrementaba un 40%, pues iba de 1 a 1,4. Claro. Bueno, ahí Y eso aparte se podía traducir en cierra la pyme y tenés más desempleo todavía. ese es el argumento de los hacedores de política económica de ese momento. Obviamente era una situación muy difícil. La verdad que a mí me cuesta ponerme en un lugar de qué había que hacer ahí, porque todo era muy difícil. Obviamente lo que hicieron con los ahorristas generó un perjuicio de largo plazo que todavía al día de hoy lo pagamos. O sea, muy poca gente tiene dólares en el banco, en parte por eso. Pero lo fuerte es que lo que terminaron haciendo, para cerrar, sería, hacen a las empresas, les dicen que sus deudas valen 1, o sea, del 1 a 1 se mantiene, pero la ajustan por inflación, por el famoso coeficiente CER, el de los plazos fijos UVA, más la tasa de interés del momento. Entonces, más o menos no le hacen la devaluación de shock de 1 a 1,4. Entonces, las empresas ahí, muchos pudieron licuar un poco su deuda y no tuvieron que quebrar en un momento donde el tejido productivo ya estaba muy, muy golpeado. Pero los ahorristas se la especificaron 1,4. Entonces, y que no la podían sacar de ese momento porque estaba el corralito. Entonces fue una situación donde generó muchos juicios al Estado por parte de los ahorristas. Después en el medio durante el 2002 hubo algún que otro bono y cosas que les fue dando la administración para que
no sufran tanto esa pérdida. Porque si tenían $100, esos $100 antes eran 100 pesos. Y como no lo podían sacar, pasaron a ser menos, digamos. Nada, la verdad que una situación bastante dolorosa. No sé si lo expliqué bien, pero creo que se entendió, ¿no? ¿Se entendió? Sí, ¿Se entendió? Bien. No, importante eso, digamos. Es una crisis que perjudicó mucho a los sectores medios, sobre todo, ¿no? Fue como la que más, así uno tiene en la cabeza, que perjudicó a los ahorristas, pero también muchos de los sectores medios terminaron empobrecidos por el desempleo, etcétera. Después también hubo otras medidas de compensación a los sectores más vulnerables, como el plan Jefas y Jefe de Hogar, estuvo las famosas retenciones, hubo algunas cosas así. Ahí surgen las retenciones, entonces el Estado pasa a tener superávit fiscal en parte por las retenciones. Pero lo que sí me parece que es muy distinto con esto, y con esto cierro, perdón, me fui un poco, es que hubo un gran acuerdo social para esta crisis entre los principales sectores de la política. Es muy distinto a lo que está ocurriendo ahora. En ese momento se juntaron los principales dirigentes del PJ y la UCR, Alfonsín y Duhalde, la UIA, la Iglesia, el campo, y dijeron, bueno, vamos a acordar ciertas políticas para salir de la convertibilidad y que sea lo menos doloroso posible. Y todos pusieron un poco, digo, al campo le pusiste las retenciones, a los más vulnerables le pusiste, y así sucesivamente. La CGT hace 2 paros nada más, uno en mayo y otro a fin de año, en diciembre. Una situación de ajuste de 30% del salario real formal, o sea, bastante para pensar. Eso es mi parte, no sé cómo seguimos. Vamos una tanda. Tenemos una tanda, ¿no? Tenemos una tanda. Tenemos una tanda. Ah, bien, bueno. Everybody start to sing, start singing. Keep swinging. Corta tu día, subí el volumen. Latin BM pone la música. Bueno, volvimos de la tanda. Volvimos. Y volvimos para hablar, yo creo que de lo más jugoso, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. Y también lo más difícil de ver. Porque si bien, o sea, al ser contemporáneos a lo que está pasando, hay mucha teoría, mucha cosa dando vueltas, flotando. Y es difícil entender qué es lo que está pasando. Lo que sí sabemos es que el modelo previo ya está completamente agotado. Y que ahora estamos transitando esta etapa, ¿no? de transición de modelo, de tener políticas para la salida de la crisis. Y lo que, digamos, el principal, digamos, síntoma de la crisis pasada fue alta inflación más estancamiento. Un poco similar a lo que nos contaba Emi, ¿no? En fines de los 80, en principios de los 90. Argentina hace 12 años que no crece. Desde el 2011 fue el último año que tuvimos crecimiento. Y como ya vos bien dijiste, Gonza, es importante que crezcamos porque eso implica que mejora nuestra calidad de vida. Más ingresos, con una población que aparte va creciendo, implica mejor calidad de vida para todos. Y hace 12 años que la población viene creciendo y nuestros ingresos vienen bajando. Sí. Con una inflación creciente año a año. O sea que es terrible. Qué lío. Nos deprimimos. Sí, es un poco fuerte. Nada, un poco también hablar de qué es lo que deja, digamos, esta última gestión de gobierno y qué es lo que recibe, ¿no? El gobierno entrante nuevo, Javier Milei. Y esto, ¿no? Recibe mucha inflación, que la gente lo vota para que baje la inflación, ¿no? Y él asume entonces con esa meta. Entonces, parte de la base de que hay algo que nosotros siempre mencionamos, perdón que cambie así radicalmente de tema, que lo estuvimos viendo en estos días que estuvimos debatiendo, armando el episodio, que la política argentina tiene un problema. Hay algo ahí. Hay algo ahí. Que es que somos, o sea, se radicaliza mucho y se focaliza mucho en una sola cosa. Y se emperra con algo. Y bueno, la gestión pasada, el gobierno, o sea, no el gobierno, sino el modelo pasado, se focalizó en que la inflación era solo generada por las devaluaciones por el dólar, nada más. Y prefería, digamos, tener un consumo activo, que la población esté bien, más o menos, pero que no enfriar tanto la actividad y tolerar alta inflación.
tratar de manejar la inflación con el tipo de cambio, ¿no? Tipo de cambio fijo. Y ahí quedó, ¿no? A todo esto, vos mantenías el consumo inyectando gasto y ese gasto financiado con emisión monetaria. Porque no queremos acá decir que el gasto es malo ni nada, hay que ver en fino. Bueno, el gasto está bien, ¿cuándo? Capaz cuando, o sea, como una política anticíclica, viene bien. Anticíclica quiere decir que cuando la economía está enfriándose, está cayendo, el Estado inyecta gasto en la calle para que suba el consumo. Y una vez que el consumo se estabiliza y ve que el sector privado lo puede mantener por sí solo, se retira. Acá lo que pasó es que no hubo una retirada del Estado, hubo inyección constante de liquidez. ¿Y qué pasa también ahí? Vos querés mantener estable la inflación a través del tipo de cambio, pero estás inyectando dinero todo el tiempo y ese sobrante se te va al dólar también, te genera una presión cambiaria, que es lo que vimos también en el último tiempo de un aumento de la brecha cambiaria. Tenías un oficial a 300 pesos y el blue que llegó a estar casi 2.000 pesos, ¿no? En algún momento del año pasado. A precios de hoy, la vez pasada mostrábamos en el gráfico que había llegado a precios de hoy a 1.900 pesos. Claro. Nominalmente llegó a 1.300, creo, Okay. pero sí, ese 1.300 de ese momento era casi 2.000 hoy. Una locura. Entonces, también... Bueno, gracias. Momento de hidratación. También en ese sentido es cuando en el episodio pasado Gonza decía, el gobierno de Javier Milei tiene que venir y corregir precios relativos. El tipo de cambio es un precio más de la economía y es lo que corrigieron un poco. Cuando hablamos de precios relativos, porque una amiga vio el episodio pasado y dijo, ¿qué es el precio relativo? Y yo hay que explicar un poquito más. Hablamos de precios en comparación a la suba generalizada de los precios, es decir, a la inflación. Cuando uno va al supermercado y dice, no sé si esto es caro o es barato, es porque los precios relativos están completamente rotos. Claro, que es uno de los principales problemas de la inflación. Uno ya no sabe cuánto salen las cosas y sobre todo no sale cuánto salen en relación a otras cosas. De eso mismo hablamos cuando hablamos de precios relativos. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno, y lo ha hecho, fue a corregir ese precio relativo, que es el tipo de cambio. Se achicó la brecha cambiaria. Vemos que más o menos tanto los dólares paralelos están junto con el oficial, que lo devaluaron, más con los impuestos, rondan a los 1.000 pesos. O sea, eso está totalmente corregido. Perdón, chicos, tengo mucho que hablar y me pierdo un poco. Pero bueno, nada, en líneas generales, ese es el panorama, digamos, de alta inflación, más estancamiento, con eso, ¿no? Eso es lo que recibe el gobierno. Y también lo que sucede de vuelta, ¿no? Con estos cambios de régimen, digamos, es, no solo, o sea, el síntoma de la crisis, basta, hasta acá llegamos, es por la alta inflación y por no crecer. Pero bueno, ¿qué es lo que se agotó? Que la gente dijo en las urnas, basta, es este modelo de estado de bienestar, ¿no? Lo que suena de socialismo, lo que suena en la tele, ¿no? De estado social fuerte, que te da ayudas sociales, que te da planes. ¿Y por qué? O sea, la gente dijo, vos me decís hace 20 años más o menos que estás presente, que te ocupás, que me das el plan y esto, y yo igual no llego a fin de mes. Sí. Y yo igual no tengo una visión a futuro. Entonces, también, sobre todo pasaba en campaña, que veíamos a Massa y al peronismo hablando de, bueno, pero tus derechos laborales, bueno, pero todo esto que conseguimos, y de repente tenés a gran parte de tu economía no registrada, informal. Entonces, ¿a qué público le estás hablando? Esa gente que se siente totalmente desamparada, y habría que ver qué pasó en pandemia también, el efecto que tuvo la pandemia, que dijo, bueno, basta. Muchos jóvenes también, estudiantes, vemos mucha gente, ¿no?, de la universidad pública que lo votó, que a veces como que ahí no vemos una inconsistencia en realidad, pero es todo parte de lo mismo, ¿no? Gente que no llega a fin de mes, que está totalmente descontenta, que esto viene hace años y que quiere un reseteo completamente, es un botón, todo de nuevo. Y ahí es donde surge Milei como figura.
que una se imaginaría, o al menos yo me imaginaba, quién sería el próximo presidente, alguien que venga del arco político, del establishment, de lo ya conocido, y de repente viene un outsider, alguien de afuera, alguien más del circo mediático que consumíamos irónicamente, y ya en 2021 tiene una banca como diputado en la ciudad de Buenos Aires, y en su primera elección como presidente llega a la banca. Es una locura. Sí, sí. Pero tiene sentido, porque viene con esto de que la gente quiere un reseteo, quiere alguien que realmente empatice con lo que está sintiendo, y él logró encauzar eso. Y aparte con un discurso, ¿no? De que yo vengo contra los de siempre, yo vengo contra ellos que te mienten. Y a mí también me mintieron. Como que yo siento que esa es la postura, y lo interpeló y lo supo canalizar muy bien, ¿no? Fue su gran capital político. Y siento también que, a diferencia de otros episodios como los que cuenta el contó Emi, y sobre todo el tuyo, Gonza, ¿no? Sí. De ahí del 2001, 2002, esta vez la protesta no se canalizó en lo social, o sea, en la calle, digamos, sino que el descontento directamente la gente lo volcó en las urnas. No hubo como un 100%. aviso. 100%. De repente todo Fue sorpresivo para el arco político. Exactamente. Nos desayunamos en el 14 de agosto en Las PASO que Bien, mi esto era una cumpleaños. posibilidad. Feliz cumple. Gracias. Por un momento pensé si era en serio mi cumpleaños. No, en serio. Fue el día de su cumpleaños, de verdad. Me acuerdo. Soplamos las velitas después. No estaban Entre Ríos, perdón. Qué regalo de cumpleaños. Sí. Pero bueno, ¿no? Fue esto, totalmente sorpresivo y disruptivo. Pero es el líder que surgió para este tipo de episodio en nuestro país, este tipo de crisis, este cambio de modelo. Ujú. Sí, creo que eso es algo que caracteriza un poco a las tres crisis, ¿no? Bueno, un poco lo fuimos diciendo, pero hay algo del fenómeno del cambio de modelo, o sea, de cerrar una etapa que claramente se muestra en que algunas variables se desbarajustan totalmente. Y bueno, lo que decía Juli, hay una dinámica política y económica en Argentina a intentar resolver eso a toda costa, no importa lo que pase con el resto de las variables. Sí, sí. Que es interesante para pensar qué es lo que se viene también. Pero sí me parece que está bueno igual tratar de ordenarlo como para que no pase lo que decía Gonza, tampoco de juntar todo, decir como, bueno, los 90 fueron todo este caos y todo junto y todo corriendo. Es como, bueno, va por partes también la cosa y hay distintos panoramas de hacia dónde puede ir. Sí, total. Nada, y como decías también, cada gobierno, digamos, cada modelo elige su variable para jugar. Bueno, yo voy a elegir esta, el gobierno actual va a elegir controlar la inflación mediante el gasto fiscal, tipo, no emitir, tomó al déficit fiscal como enemigo, tipo, yo te tengo que controlar porque tengo que controlar la inflación, y está tomando dos, en realidad, que ya también lo vimos en el capítulo pasado, mediante, o sea, el tipo de cambio y los sueldos, Sí. ¿no? El ancla de la inflación van a hacer eso. Nada, Que eso es bien interesante también, porque Sí. en otros momentos, digamos, se desindexó totalmente. En los 90 se prohibió la indexación. En este caso, lo que se está reteniendo solamente son los salarios. El resto de los valores de la economía se están dejando libremente, medianamente. Sí, que va en línea, digamos, con lo que pasó estos días de que Caputo no quiere homologar los salarios de la CGT, ¿no? Sí. Sí. Es tipo, bueno, subite el sueldo, pero no quiero que recuperes poder de compra. Si no, me vas a espiralizar la inflación. Lo que ya perdiste, perdiste. Ya está. Sí, total. Pisado. Nada, y como para mencionar un poco también esto, ¿no? El salario formal cayó entre noviembre del 23 y febrero de este año un 19,2%. Fuerte. Sí, y las jubilaciones cayeron, incluyendo bono y todo, un 13,6%. En 3 meses, lo que en nuestros periodos era más en 12 meses. Hay que ver cómo sigue la película, pero Sí, viene fuerte. Viene fuerte, total. Viene siendo veloz. Sí. El desempleo está en mínimos históricos, pero como ya mencionamos, pero de vuelta, o sea, no es un problema de este cambio, digamos, de modelo, el desempleo. Quizás pueda pasar, todo indica que sí, que va a suceder como en los 90, que va a ser problema ya más adelante. Sí. O sea, un problema generado por estas políticas de ajuste que se están aplicando ahora para, poder controlar un poco la inflación, ¿no? Un problema del nuevo modelo, digamos. Sí, Sí, 100%. sí, total. Lo que viene ya alto y que seguro va a seguir subiendo sí es la pobreza. Sí.
que nada, dio un 41% para diciembre y según estima la UCA va a ser en torno a un 55%, que siempre es un poco más alto el número que da la UCA que el del INDEC, que quizás el del INDEC de en torno a un 50, pero bastante, tipo, estás hablando de una suba de 10 puntos. Sí, yo me recomí mi parte de la pobreza, pero para dimensionar en 2001-2002 pasaste en 2001 de 45 y en primer semestre del 2002 fue 60, o sea, subió 15 puntos, una guasada. Una guasada. Con la métrica de hoy del INDEC, que hoy está en 41.7 el último semestre. Sí. Y 65% llegó en el segundo semestre del 2002. O sea, el récord lo tenés ahí todavía. Una locura. Todavía estás lejos de esos valores, eso quiero decir. Sí, pero 10 puntos también en unos pocos meses es Sí, un sí, montón, sí, puede no escalar, hay que digamos. cancherearla. Exactamente, tal cual. No hay que subestimar. No hay que subestimar, claro. Sí, total. Más que nada, pues son los primeros 3-4 meses de gestión, ¿no? Y son estos los resultados que estamos teniendo. Sí. Claro, sí, hay algo también, me parece, de que, digamos, se hereda un panorama social y económico bastante más complejo, quizás incluso que en los 90, que está bien, tenías una situación de hiperinflación y de deuda, pero también los salarios venían de otro nivel y la pobreza venía de otro nivel. Me parece que acá hay algo más complejo en ese sentido. Los salarios venían muy abajo, o sea, los ingresos en general venían muy abajo y sobre eso hiciste este ajuste fenomenal. Sí. Entonces, hay que ver qué sucede ahí, ¿no es cierto? Sí, en diciembre de 2001 cualquier laburo que era en dólares era muy alto. Claro, No claro. quiero tirar laburos, pero sí. Y al mismo tiempo es interesante porque lo que charlábamos un poco cuando estábamos, no sé, Juli, si te quedaba algo más, perdón, te No, estoy no, interrumpiendo. no, está bien. Perfecto. Bueno, lo que charlábamos un poco, que creo que como fenómeno político es interesante y también es novedoso, es que aún así, aún estando en esta situación de que el ajuste es tremendo y ya veníamos en unos niveles tremendos, el apoyo es igual o mayor que el que tuvo durante las elecciones. Y creo que eso es un fenómeno novedoso y me parece que va un poco, porque digamos, en los 90 la discusión siempre fue, bueno, pero no dijo exactamente lo que iba a hacer. O sea, se venía la revolución productiva, se venían un montón de cosas más vinculadas a lo histórico del peronismo que Milei no prometió. Milei dijo, vamos a ajustar. Y no hay plata. Hizo remeras que decían, no hay plata para la solución en el Congreso. Hay algo muy distinto, me parece, políticamente ahí, en que siga teniendo apoyo. Y me parece que habla también de un cambio de ciclo. Me parece que se vincula mucho con lo que decía Juli en relación a esta idea del outsider, digamos. Hay algo del hartazgo con el sistema político que se está canalizando a través de la figura de Milei y que me parece que ahí, si bien, digamos, económicamente yo creo que esta crisis se vincula más a los 90 que al 2001. Tuvimos una discusión ahí con Gonza sobre si había que incluir el 2001 o no había que incluirlo. Pero políticamente en un punto creo que se vincula más al 2001. Hay una impugnación al sistema político Sí, total. que en este caso no se está canalizando por gente saliendo a la calle. Yo creo que eso tiene que ver sobre todo con la situación del empleo. O sea, en el 2001 tenías sobre todo muchísimo desempleo y muchísima pobreza. O sea, tenías mucha gente que tenía, o sea, que estaba saliendo a la calle hace años y bueno, explotó todo cuando pasa lo de los ahorristas en diciembre. Pero tenías una situación social muy compleja que en este momento empleo hay muchísimo. La gente está muy ocupada. No tienen ni tiempo para salir a protestar, si lo pensás. Sí. Creo que esa es una hipótesis que hay que manejar también para la actualidad, digamos, que la impugnación a lo político está viniendo más por apoyar a Milei. Digamos, hay algo de que representa ese sector. Sí, por el deseo de resetear, tipo de arrancar de cero y bueno, basta, no quiero más inflación. Que también, Gonzalo lo hablaba hoy cuando discutíamos, de pensar las zanahorias del modelo, de ¿Qué por es qué... una zanahoria? Porque tuvimos una discusión sobre qué es una Sí, yo zanahoria. pensaba Todos que era teníamos otra cosa. Sí, un conceptos concepto distintos. distinto de zanahoria. ¿Querés explicarlo mejor vos? Porque es tu... No, para mí, esta es es mi concepción de la zanahoria. Cada uno tiene su opinión. Para mí una zanahoria es lo que viene el conejo y vos Lo atraes. te va trayendo con la zanahoria. Entonces, ¿qué hace Milei? Tiene algunas cosas que le va mostrando a la gente. Che, mirá, esto va caminando. La está sufriendo. Quizá tenés una pata, pero está yendo a hacer la zanahoria. ¿Cuáles Ok. podrían ser? Es la pregunta, ¿no? Sí, o sea, para mí es esto, el mantener el dólar a más o menos 1.000 pesos 3 meses, de vuelta parecía impensado. Yo creo que también, además de ser una zanahoria, es una de los puntos débiles, por lo que hablábamos hoy, que por un lado mantenés el dólar estable, pero bajás la tasa de interés constantemente,
no me estás dando incentivos a que yo me vuelque al peso y no me quiera ir corriendo al dólar a la primera oportunidad y de vuelta aumentar la brecha cambiaria, de vuelta distorsionar ese precio de la economía, tener que volver a corregirlo y que eso desate en otra espiral inflacionaria. Y ahí se te va de las manos todo el ajuste que tuviste haciendo. Pero para mí lo que está teniendo la gente ahí es, che, pero hace 3-4 meses que el dólar está estable. Sí. O sea, tu duda viene más por el lado de la sostenibilidad. Sí. Exacto. No, sí, yo concuerdo 100%. Creo que hay algo de sacrificar parte de tus ingresos a costa de un futuro mejor, que la sociedad lo entienda así, y que en parte por lo que vimos pasa un poco eso en estas crisis. O sea, tiene un asidero, no es que la gente es boluda. La gente vio que cuando pasa crisis muy fuerte, pierde, pero luego empieza a ganar. En el medio que vende la mitad de sus cosas para intentar sobrevivir y la pasa muy mal. Esa épica que le pone Milei a todo esto me parece muy, muy fuerte. Después, yo sí veo la similitud, porque el experimento de Valde es muy específico, porque dura 1 año y medio, que cuando vos ves todos los gráficos, como la parte buena le aparece ya a Kirchner. La gran pregunta es si Milei tendrá esa parte buena. Digamos, ¿Milei es Duhalde y es Kirchner o es Duhalde? Sí, Y claro, queda sí. 4 años así. Y yo creo que es difícil que 4 años así. Sobre todo por la velocidad con la que está haciendo todo. Por Vamos, eso. 4 meses nada más. Por eso, sí. Y una gran pregunta con esto que traía Juli de las zanahorias es qué factores, pues se está discutiendo mucho ahora, ¿no? En el contexto del ajuste de tarifas del gas, que después van a venir de electricidad, falta un poco más de transporte todavía, de transporte público. ¿Por qué se podría desencauzar todo esto? ¿Por qué la gente podría trabar Salir a la la situación, calle, salir a la digamos. calle? ¿Por qué los gobernadores podrían trabar la situación? Etcétera. Bueno, es un debate que se da mucho, sobre todo en redes sociales y en ambientes un poco más progres, de esta que no entienden que la gente no salga a la calle, o te dicen, no, pero ahora cuando suba tal cosa vas a ver cómo explota todo. Y es un poco, creo yo, no sé qué opinan ustedes, no verla. Es tipo, la crisis ya Bueno. pasó, ya explotó, digamos, y explotó en las urnas, es lo que decíamos hace un ratito, ahí. O sea, esta vez el cambio de modelo no se dio en la calle, se dio en las urnas. Ahora estamos en una etapa de transición que también se ve, ¿no? Con la ley bases que mandaron al Congreso, con el DNU que ya está en vigencia, menos algunas, la parte laboral, que la CGT mandó un amparo y demás, que no está en vigencia, pero cambio de modelo totalmente, reforma laboral, gasto fiscal cero. Sí. Lo único por lo que sí yo concuerdo con lo que decías vos antes es se puede igual ir toda la mierda. Sí, Digamos, sí, puede sí, pasar sí. eso. O ¿Por qué sea, puede es pasar muy eso? endeble. Por lo que decías vos, porque no puedan sostener el dólar así. sí. Digamos, más o menos las diferentes estimaciones son que en junio llegarías a un atraso cambiario del 20%, digamos. Sí. Y todavía te falta salir del cepo, entonces ¿la sociedad va a tolerar otra devaluación de 20, 30%? No me queda tan claro si esto empieza a fallar. Entonces el éxito me parece va a depender de que no haya una devaluación más Sí. fuerte. Total. Claro. Sobre todo porque eso te va a incidir en los precios de los alimentos y ahí es donde te jode fuerte. Yo creo que el gas va a joder, las tarifas va a joder, pero no va a ser el... Ya lo grosso ya pasó de la... Sí, de- yo pienso lo mismo. Cuando uno va al supermercado ve que la cosa está más estable, digamos. No estamos en diciembre, no estamos en Sí, enero. sí, Nuestro sí. salario alcanza un poquito más, creo que alcanza en enero. No, además lo que también hablábamos hoy, tipo, hace meses que te están diciendo te voy a ajustar las tarifas. Entonces, hace 3 meses que todos los días me estás diciendo que me vas a aumentar y ya sé que me vas a aumentar una guasada. Bueno, no sé qué tanto, digamos, me influya a la hora de decir, no, salgo a la calle. Y hace 3 meses me venía diciendo que me vas a aumentar un 400% la factura de luz y de Es gas. parte del sacrificio. Claro. Sí, O sí, sea, sí. me decís eso, pero a la vez el dólar estable, la inflación como que va un poquito bajando. Pero bueno, eso, no sabemos qué tan sostenible es en el tiempo. Y para mí, yo creo que hay un consenso acá de que depende de que no vuelva a haber una devaluación fuerte Sí, depende y del que dólar. puedan mantener este 2% mensual que vienen haciendo. Sí, veremos. Sí. Yo creo que este año va a ser complicado, pero la sociedad argentina... y no lo dijimos. Obviamente si hay alguna medida del estilo confiscación de depósitos, digo, ese tipo de cosas que Sí, vivimos a lo sí, largo sí, de la sí. historia, me parece que eso sí genera un rechazo mucho más fuerte. Pero bueno, me parece que sacamos varias conclusiones, ¿no? Las tengo anotadas en mi cabeza, pero básicamente creo que hay mucho para aprender en esta idea de políticas para salir de la crisis y políticas antes de la crisis. Eso me Sí. parece que hay una cuestión. Después que la sociedad argentina toleró mucho, a lo largo de la historia, la pasó muy mal. La verdad que lo que vivieron nuestros
antepasados es muy duro. Y la cosa no está dicha, la moneda está en el aire, como dicen, ¿no? La moneda está en el aire. Por ahora pasó una parte muy dura y la sociedad lo está tolerando por esto que dijimos. Ahora, de acá en adelante, una gotita de rebalsó el vaso puede generar un descontento social muy fuerte. Esa gotita parece ser el tema del dólar. Si lo mantiene más o menos estable y la inflación baja, va a haber... Sí, coincido. Resalto, agrego 2 cositas nomás, muy chiquitas. Una, que creo que esto de la situación política, que es efectivamente diferente a la que quizás nos encontrábamos en otros momentos. Y la segunda, sobre todo por la cuestión del outsider y demás, y que hay como un intento de polarizar con eso. Y la segunda la perdí. Que vuelva, Bueno, que vuelva. Ya volverá. Sí, marchó. Queda para la próxima. No, que creo que otro debate interesante que surgió de lo que comentaba Juli es la cuestión de la informalidad y cuál es el arraigo que tiene la llegada de Milei en trabajadores informales, sobre todo. Me parece que eso estaría bueno trabajarlo en un programa propio más adelante, porque es un tema que es muy distinto a otros periodos históricos. Fue creciendo mucho a lo largo de los últimos años. Sí. Y creo que tiene una incidencia muy grande en lo que está pasando ahora. Sí, como también tiene alcance territorial nacional. Tipo, abarcó todo el país. Sí, 100%. Bueno, Sí. estamos, ¿no? Estamos. Programa completito. No sé si algo más. Creo que no. Bueno, agradecer de nuevo a nuestros oyentes, a quienes nos ven, a mamá y papá. Suscríbanse a nuestros canales, les dejamos de vuelta en la descripción del video en nuestras redes. Un me gusta y un mimito al algoritmo siempre viene bien. Y nada, agradecemos de vuelta al lugar, a Latin BM, al espacio. También vayan a seguirlos a sus redes y a ver todas las cosas que tienen. Bueno, gracias. Y Gracias. ojalá que ahora arranque el ciclón, que nos dé una alegría después de la salida del gallego en su... Bueno. Cuerpo y el mío van a la vez, a la vez. Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez. Te estaba esperando para bajar la luna. Tanto Capricornio que no tengo duda. Tu mirada es fina como buena lupa. Queda claro que como vos no hay ninguna. Soy particularmente solitario. Vos pintás con color el diario. Donde quieras nos encontramos y vamos juntos sin saber bien la dirección. Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez. Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez. Esto está tan bueno que algún día escribiré la ficción. Cambio nacionalidades, vivimos en Japón. En el último capítulo morimos de amor. No sé si notaste, soy particularmente solitario.